Nunca pensé que algún día contaría esta historia. Durante mucho tiempo viví en silencio, con miedo de admitir que había perdido el control de mi propia vida. Mi nombre es María, tengo 42 años, y vivo en la Ciudad de México. Soy madre soltera de 2 niños, Diego de 12 y Sofía de 8, y durante años trabajé como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística. Lo que voy a contarte puede sonar increíble, pero te juro por mis hijos que cada palabra es verdad. Hubo un tiempo en que miraba mi cuenta bancaria y sentía vergüenza. Las deudas se acumulaban como montañas imposibles de escalar. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de cobranza, números desconocidos que me hacían temblar cada vez que la pantalla se iluminaba. Y yo me preguntaba en voz baja, a veces llorando en la regadera para que mis hijos no me escucharan, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Siempre he trabajado tanto, siempre he sido honesta, ¿dónde me equivoqué? Tenía miedo de abrir el refrigerador porque sabía que estaba casi vacío. Miedo de revisar el estado de cuenta porque cada número negativo era como un puñal. Era como si cada cifra en rojo fuera una herida abierta recordándome que ya no tenía control de nada. Y lo más difícil no era la falta de dinero, créeme, lo más difícil era la sensación de que la esperanza se me escapaba entre los dedos como agua. Recuerdo una noche específica, un viernes de octubre del año pasado. Estaba sentada sola en la cocina, en la oscuridad, tratando de no despertar a Diego y Sofía que dormían en el cuarto de al lado. Las lágrimas caían una tras otra, y yo susurraba entre sollozos, con la voz quebrada, Dios mío, ya no sé qué hacer. Necesito un milagro. Por favor, necesito un milagro. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Pero al mismo tiempo, te lo juro, algo nuevo comenzó a nacer. Fue como si el silencio de esa cocina oscura me respondiera. Una paz pequeña, casi imperceptible, empezó a envolverme como un abrazo invisible. Y escuché, no con los oídos sino dentro del corazón, una voz suave que me decía, ora. Pero ora con fe. No con miedo. No entendí qué significaba eso en ese momento. Pero esa frase se quedó rebotando en mi mente durante días. Ora con fe, no con miedo, ¿qué diferencia había? Yo siempre había orado, toda mi vida. Pero entonces me di cuenta, yo oraba suplicando, rogando, desesperada. Oraba desde el miedo, desde la carencia, desde el vacío. Nunca había orado desde la fe verdadera, desde la certeza de que Dios ya me había escuchado. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer algo diferente. No bastaba con pedir desesperadamente, tenía que creer de verdad. Necesitaba entregarme a Dios y dejar de intentar controlar lo incontrolable. Durante años había cargado todo sobre mis hombros, ser mamá, proveedora, guerrera. Pero esa noche entendí que la verdadera fuerza no es resistir hasta quebrarse. La verdadera fuerza es saber rendirse. En los días siguientes comencé a buscar. Investigué oraciones, escuché testimonios en YouTube, busqué palabras que me hicieran sentir viva otra vez. Y en una de esas madrugadas de insomnio, navegando sin rumbo por mi teléfono, encontré un video que tenía un título simple pero poderoso, repite esta oración por 7 días y verás el dinero fluir en tu vida. Normalmente hubiera pensado que era clickbait, que era una exageración, que era demasiado bueno para ser verdad. Pero en ese momento, algo dentro de mí se encendió. No era sobre el dinero en sí, era sobre la fe. Era como si Dios me estuviera probando, preguntándome, ¿confías en mí lo suficiente para creer en un milagro, incluso sin ver nada todavía? Cerré los ojos ahí mismo, sentada en el borde de mi cama a las 3 de la mañana, y dije en voz alta, con la voz todavía quebrada pero firme, sí, Señor, confío en ti. Y así comenzó mi jornada de 7 días. 7 días que transformarían completamente no solo mis finanzas, sino mi alma, mi relación con Dios, y la manera en que veo la abundancia. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el milagro comenzó en ese exacto instante, en el momento en que dejé de decir, no puedo, y empecé a decir, yo creo. Después de esa noche en que lloré hasta quedarme sin fuerzas, desperté diferente. No sé explicar exactamente qué cambió, tal vez fue el cansancio de luchar sola,
Tal vez fue el toque silencioso de Dios que sentí en el corazón. Pero esa mañana, mientras el sol entraba por las rendijas de la cortina, me di cuenta de que necesitaba dejar de resistir. Fui hasta la ventana de mi cuarto y, sin planear nada, empecé a hablar con Dios. No era una oración ensayada, bonita, llena de palabras perfectas. Era una conversación entre una hija y su padre. Le dije, Señor, ya no tengo nada más. Lo intenté todo. Luché con lo que tenía y aún así fracasé. Entrego todo en tus manos. Que se haga tu voluntad, no la mía. Esas palabras salieron de mí como un suspiro que había estado reteniendo durante años. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una ligereza que no venía de afuera, venía de adentro. Era como si al rendirme finalmente hubiera abierto espacio para que Dios actuara. Tomé mi teléfono, abrí el video que había visto la noche anterior, y ahí estaba la oración, simple, corta, pero con una fuerza que parecía venir de otro lugar. Señor, enséñame a confiar en ti. Enséñame a ver prosperidad donde solo veo falta. Que tu amor se desborde en mí, y que todo lo que yo toque prospere, no por merecimiento, sino por fe. Esas palabras me atravesaron como un rayo de luz. No era solo una secuencia bonita de frases. Era como si alguien hubiera puesto en papel exactamente lo que mi alma quería decir pero no sabía cómo. Sostuve el teléfono con las manos temblorosas y empecé a repetir en voz baja, casi susurrando. Al principio mi voz salía débil, entrecortada. Pero con cada repetición algo dentro de mí se fortalecía. Era como si con cada palabra estuviera reconstruyendo un pedazo de lo que había perdido, el valor, la confianza, la fe. La oración parecía tener vida propia. La sentía recorrer mi cuerpo, calmar mi pecho, limpiar mis pensamientos. Cuando terminé me quedé en silencio por un rato. El aire parecía más ligero. Los sonidos del mundo parecían más suaves. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza, una esperanza silenciosa, sin promesas inmediatas, pero real. En los minutos siguientes algo me impulsó a hacer un pequeño ritual. Tomé un vaso con agua, lo puse sobre la mesa y oré de nuevo, mirando el reflejo de la luz que golpeaba el líquido. Mientras oraba imaginé que cada palabra mía caía dentro de ese vaso como gotas de energía. No era superstición, era fe viva. Y decía, Señor, confío en que esta agua se lleva el miedo y devuelve la abundancia. Que todo en mí florezca de nuevo. Nunca había sentido tanta paz en algo tan simple. Pero me di cuenta ahí de un secreto que hoy entiendo con claridad: la fe se manifiesta en lo simple. Cuando terminé bebí el agua y sentí un calor suave subiendo desde el pecho hasta el rostro. Cerré los ojos y por un instante pareció que el tiempo se había detenido. Esa oración se convirtió en mi primer compromiso. Me prometí a mí misma que la repetiría durante 7 días sin fallar. Pero no sería solo repetir, sería sentir. Quería que cada palabra saliera desde el fondo de mi alma. El primer día hice la oración al despertar, antes de que Diego y Sofía se levantaran. El segundo día, antes de dormir. El tercer día durante la comida, en silencio, mientras observaba a mis hijos reír sin saber de la tormenta que yo enfrentaba. Y en cada uno de esos momentos notaba algo diferente, una paz creciente, una pequeña señal, una coincidencia sutil. Era como si el universo empezara a alinearse con mi nuevo estado de fe. Y con cada repetición me recordaba, no se trataba solo de dinero. Se trataba de reconocer la presencia de Dios en todo, hasta en las cuentas, hasta en el dolor, hasta en el vacío. Empecé a entender que la prosperidad no es lo que llega, sino lo que despierta. Y cuando despierta, el exterior inevitablemente cambia. El cuarto día algo extraordinario pasó. Recibí una llamada inesperada de mi antigua jefa, la licenciada Campos, de quien no sabía nada desde hacía casi 2 años. Me dijo que una empresa con la que ella trabajaba necesitaba urgentemente a alguien con experiencia en coordinación de envíos y que inmediatamente pensó en mí. Me ofreció un trabajo como freelance, bien pagado, que podía hacer desde casa en mis horarios. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. El quinto día, mientras hacía la oración con lágrimas de gratitud, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era de una vecina del edificio que me preguntaba si podía cuidar a su hijo 3 tardes por semana porque necesitaba volver a trabajar. Me ofrecía pagarme. Yo nunca le había dicho que necesitaba dinero,
pero ahí estaba, como caída del cielo. El sexto día revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje del banco. Por un momento mi corazón se detuvo pensando que era otra amenaza de cobranza. Pero no. Era una notificación de que había sido preaprobada para un programa de reestructuración de deudas con intereses reducidos. Algo que había solicitado meses atrás y que me habían negado. Ahora, sin explicación, estaba aprobado. Y el séptimo día, el último día de mi compromiso con la oración, sucedió algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Sofía, mi hija de 8 años, entró a mi cuarto por la mañana, me abrazó y me dijo: «Mami, soñé que éramos ricas y que tú sonreías todo el tiempo». Y me sentí tan feliz. Yo la abracé fuerte y lloré, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. No sé si fue coincidencia. No sé si fue suerte. Pero yo sé lo que sentí. Sé que algo cambió dentro de mí primero, y luego todo afuera empezó a moverse. En esos 7 días, sin exagerar, empecé a recibir oportunidades, propuestas, ayuda, dinero de formas que nunca imaginé. Pero más importante que eso, recuperé mi fe, mi paz, mi esperanza. Hoy, 6 meses después, puedo decirte que mi vida no es perfecta, pero es completamente diferente. Pago mis cuentas a tiempo. Mis hijos comen bien. Duermo tranquila. Y cada mañana, antes de levantarme, repito esa oración. Ya no por necesidad, sino por gratitud. Si estás viendo este video y sientes que estás donde yo estuve, quiero decirte algo con todo mi corazón: no estás sola. Dios te ve. Él te escucha. Y lo único que necesitas es creer de verdad. No con miedo, sino con fe. Ora durante 7 días como si ya hubieras recibido el milagro. Agradece antes de verlo. Confía aunque no entiendas. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien que conoces necesita escucharla hoy. Déjame un comentario contándome si vas a intentarlo, y en 7 días vuelve y cuéntame qué pasó. Te prometo que estaré leyendo cada uno. Que Dios te bendiga, te prospere y te llene de paz. Amén. Si sientes que esta historia fue para ti, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que lo necesite. Dios te está hablando hoy. No ignores la señal.